Bueno, estamos al aire. Buenas noches, Pancho. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Diálogos sin Corset, un espacio para las ideas libres. Una servidora Valdra Torres y mi compañero Pancho Francisco Britos, Pancho desde el sur, bueno, con muchos nombres, pero estamos esta noche al aire para una entrega más de Diálogos sin Corset. Así que bienvenidos, vamos integrándonos desde la página de Libros Se Trata, uniendo a todas las páginas y todos los grupos de la Zona Libre Radio y de la página de Libros Se Trata. Son muchos los espacios en los que estamos al aire en este momento, a los que estamos en vivo. Gracias a los que desde por la tarde y durante la semana nos estuvieron escribiendo y nos estuvieron dando buenos deseos. Pancho, ha sido mucha la gente que nos escuchó en la primera entrega. ¿Qué te pareció? Bueno, antes que nada, disculpen la demora, pero problemas técnicos derivados a que se nos había ido internet hicieron que estemos saliendo unos minutos más tarde de lo anunciado, ¿verdad? Así es. La gratitud a todos, porque inclusive como queda, yo soy totalmente, digamos, rústico en este aspecto, digo, ¿no? Entonces, sepan que este servidor ni WhatsApp tiene, así que imagínense el desastre. Pero la gratitud siempre, ¿verdad? Porque vi durante la semana gente que me comentó cosas y que aportan ideas. Lo que sí estamos carentes es, porque te explico, Valdra, tenemos un poco de pánico escénico de parte de algunos compañeros y amigos que sé que sería brillante estar acá. Yo quiero decirles nada más que yo no me estoy dando cuenta que estoy saliendo al aire. Yo lo que estoy haciendo es conversando con Valdra. Ahora lo estoy haciendo, estoy hablando en forma plural justamente porque me ha dicho Valdra que estoy al aire, leo ahí que estoy. Pero lo tomo como que estoy conversando con Valdra, converso previamente con ella y de esta manera, digamos, uno se siente tranquilo. Así que quienes quieran participar o quienes se animen, digo, bienvenidos sean, porque la historia es que sería bueno no ser dos, ser tres o cuatro, los que pudiéramos estar acá y bueno, ir rotando continuamente, eso también es bueno. Valdra, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, estamos un poquito atravesados con el tiempo, se nos cayó el internet, pasaron muchas cosas, ya lo dijiste anteriormente, una disculpa, pero estamos muy contentos. Este proyecto ha sido un proyecto lleno de cosas buenas, cosas lindas, porque bueno, hablar de literatura, hablar de libros, hablar de autores, hablar de escritores, siempre es lindo. Y hablarlo con una persona como tú. Entonces, a mí me queda muy bien, no solamente para eh, tener esa alegría de hacerlo, ese gusto de hacerlo, pero también aprender. Es un aprendizaje continuo, la vida es un continuo aprendizaje, nosotros leemos, pero también creemos que de pronto hay cosas nuevas por ir descubriendo, como las que vamos a descubrir esta noche del autor elegido, eh, cosa que tal vez no sabíamos, cosa que hemos descubierto nosotros en el proceso, en esta investigación, bueno, de mi parte. Así que ávida de comenzar este diálogo sin corset. Simplemente decir, Valdra, agregar que lo más bonito que me han dicho en la semana es gente que me ha comentado que estaba buscando poemas de Pessoa para leer. Ya con eso alcanza. ¿Ah? Eso está muy Ya bien. con eso, ya con eso alcanza. No, quiero comentarte, el autor que vamos a tocar el día de hoy eh, es un autor, digamos, a ver, en la literatura hay ciertas particularidades. Hay autores, por ejemplo, que son famosos con un solo libro, estoy tironeando el cable, con un solo libro, y se me vienen a la memoria se me vienen dos autores totalmente disímiles para, si me permiten la licencia, para dar el ejemplo, para ver que vea la magnitud de este autor. Por ejemplo, yo me estoy recordando a José Mauro de Vasconcelos, el autor brasilero que uno lo nombra y enseguida se acuerda de Mi planta naranja lima, pero no solamente fue autor de Mi planta naranja lima. José Mauro de Vasconcelos, si mal no recuerdo, escribió Las confesiones de Fray Calabaza, Corazón de vidrio, El palacio japonés, Vamos a calentar el sol, Rosiña mi canoa, Lejos de la tierra, o sea, escribió varios libros. Fue un hombre que, digamos, fue actor, escribió guiones de televisión, fue boxeador, fue vendedor de libros, o sea, fue multifacético y fue periodista. Pero lo que hoy es que uno lo recuerda
por Mi planta de naranja lima, un libro maravilloso, ¿tá? Un libro recontra tierno, o Meu pé de la naranja lima, pero también, digo, uno se acuerda de esos otros títulos también, ¿no? Por lo menos Vamos a calentar el sol, uno lo recuerda, y Rosiña Micanova también. El otro ejemplo totalmente disímil, por ejemplo, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez uno lo conoce por 100 años de soledad, pero Gabriel García Márquez no es solamente 100 años de soledad. Sí. Gabriel García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, La hojarasca, El otoño del patriarca, La increíble y triste historia de la cándida identidad de su abuela desalmada, Del amor de otros demonios, etcétera, etcétera. Después más adelante, o sea, la obra descomunal indudablemente fue 100 años de soledad. Después más adelante, digamos, escribió El amor de los tiempos del cólera, que fue otro hito. Entonces uno lo recuerda, ese autor lo recuerda, digamos, por 100 años de soledad. Si no te acuerdas de las obras chiquitas, bueno, El amor de los tiempos del cólera marcó un mojón también, ¿no? El autor que vamos a tocar hoy escribió mucho más que estos dos juntos, ¿eh? Para que tengas una idea. Es más, el autor que vamos a hablar hoy, de la persona que vamos a hablar hoy, marcó el fin de una generación literaria, el fin de la generación del 98, el comienzo de la generación del 27, que dicho sea de paso, ¿sabes por qué es la generación del 27? Es increíble. Uno busca qué habrá pasado en el 27. No, no, no. El tema es que José de Espronceda había fallecido en 1924 y se juntaron al tercer año para hacerle, digamos, una conmemoración a la muerte de José de Espronceda, y sucedió en el año 27 y por eso le pusieron generación del 27, no tiene demasiado misterio. El tema es que el tipo escribió un montón de libros, perdonen que yo le diga al tipo, pero es para entrar en la cotidianidad, y debe haber escrito, dicen que en español, escribió el libro, luego del Quijote, el libro de él es el libro más publicado en español. Es más, yo me atrevería a decir que el 100%, mirá lo que te digo, de los colegios en el mundo de habla hispana han tenido el libro de él como libro, no digo de cabecera, pero sí un libro de consulta, digamos. Y su comienzo, ¿tá? El comienzo de su libro, no tengo dudas que es el comienzo más recordado por todos nosotros, o todos los que alguna vez El fuimos más, niños, que yo creo que somos todos, ¿verdad? yo creo ¿El más que qué? el más reconocido, más Sí, reconocible, sí, digamos. sí, sí. No reconocido, pero Sí, sí, sí. reconocible de todos, porque nos lleva a un momento de nuestra vida, sobre todo la infancia, porque nosotros, todos los que, bueno, yo mexicana, todos los mexicanos que me están escuchando, no me van a dejar mentir, reconocemos esas palabras o vamos a reconocer esas palabras desde el primero, porque en quinto y sexto año de primaria era nuestro libro base de literatura. Había mucha referencia acerca de este personaje. Más bien el personaje era Platero, ¿verdad? Todo el mundo reconoce eso, mi memoria va hasta allá. Cada vez que escucho a Juan Ramón Jiménez, lo primero que viene a mi memoria, como dices tú, es Platero y yo. Sí. Sin, sin saber, Ah, obviamente, al principio, de la vasta, fenomenal obra de Juan Ramón Jiménez. ahora, el tema es que indudablemente lo que le pasa, si tú consultas a la mayoría de la gente, un libro de Juan Ramón Jiménez, todos te dicen Platero y yo. O sea, porque lo recordás por eso. ¿Tá? O sea, a diferencia de estos autores en los cuales se diversifica la posibilidad de poder agarrar y decir, bueno, me acuerdo de tal y tal y tal libro, con Juan Ramón Jiménez lo que sucede es que la gente lo encasilló Platero y yo, y ya está. Y el premio Nobel no se lo dieron por Platero y yo, se lo dieron por toda su vasta obra, que indudablemente no solamente tiene que ver con poemas en prosa, con poesía o con ensayos periodísticos, sino que también tiene que ver con las traducciones que también hizo, Increíble. junto con su señora. Sí, sí, impresionante. Impresionante. Esta noche Valdra, tú tienes el comienzo ahí vamos a recordar un poquito a todos un poquito, ¿tienes ahí el comienzo? tengo el comienzo de Platero.
Obviamente no podía faltar el comienzo pequeñito, pero vamos a disfrutarlo porque así inicia Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Ese es el comienzo de Ese Platero. es el comienzo Platero. Bueno, acá tenemos dos ejemplares, porque también le gustó a la gente que mostráramos los libros, dos ejemplares diferentes de Platero. Quiero contarles, antes que nada, que pueden encontrar ediciones que tengan más historias que otras, ¿tá? Es Claro. simplemente porque él fue agregando historias. Hoy me contabas, Valdra, antes de empezar, que la particularidad que tenía este hombre era que continuamente estaba modificando le estaba agregando, era un creador nato, era impresionante, era Sí, impresionante. La obra es impresionante. para situar, ¿no?, a Juan Ramón en tiempo, ¿verdad? En época, en tiempo. Juan Ramón nace en 1881, el 23 de diciembre, ¿verdad? Él siempre solía decir que nació en el día de la Navidad, pero no nació el día de Navidad, nació un día antes de Navidad, día de Nochebuena, en un pueblito que se llamaba Moguer, en la provincia de Huelva. Y yo creo que para entender la vida y obra de Juan Ramón, su origen, debemos de situarlo en el seno de una familia burguesa, una familia con grandes recursos económicos, viñedos, bodegas, barcos. Y bueno, tal como un niño burgués es educado, bueno, originalmente en su ciudad natal y ya luego cursa bachillerato en un colegio jesuita y en el puerto de Jerez, y luego marcha a Sevilla a estudiar Derecho, una profesión que más bien es impuesta por su padre, pues se acostumbraba, ¿no? Yo creo que se espera en aquellos tiempos, se esperaría que estudiara algo que lo guiara hacia los negocios familiares, ¿no? Juan Ramón le dice a su padre que va a estudiar Derecho, pero no lo hace, porque además de estudiar Derecho, él le dice, bueno, yo voy a estudiar Derecho, pero además quiero estudiar pintura. Fíjate, Sí, Juan Ramón al inicio siempre, bueno, tuvo esa tendencia hacia las artes, pero él dijo, voy a estudiar pintura. Pero, como sabemos, más bien su preferencia por las artes, pues se guió hacia la pluma, ¿no? Yo creo que después de pues todas esas ávidas lecturas que le llevaron poco a poco a inclinarse más por la pluma que por el pincel, ¿no? Este jovencito, muy joven, Juan Ramón, comienza a escribir y nos ubicamos en principios del siglo XIX, pues para encontrar sus referentes, de lo que te decía, de lo que te mencionaba un poquito antes de que comenzáramos el programa, sus influencias, por decirlo, sus maestros, ¿no? Eh, yo creo que podemos situar a Gustavo Adolfo Becker, sí, eh, y yo creo que Rubén Darío fue otro de sí. esos. Él era admirador de Rubén Darío. Sí. Admirador, Eh, tremendo admirador de sí, Darío. sí. Un detalle importante, para situarnos en la época, ¿no? ¿Te diste cuenta que es contemporáneo de Pessoa? Sí, sí, te digo, ¿Ah? porque Pessoa nace en el 81, 88, 80, 88, y este nace en el 81. el 81. Era contemporáneo de Pessoa. Estamos hablando de gente del mismo Un poquito tiempo. mayor que Pessoa, no es Sí. Pessoa. Increíble. Y tú sabes que en esa época, Estoy cruzando el charquito porque Pessoa nace en Lisboa y este nace en España. claro, sí, 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 ahí al lado. No, comentarte que en esas épocas era muy común que se publicaran diarios, o sea, tú publicaras tu obra, digamos, en entregas de diarios. Bueno, él hacía eso. ¿Y qué sucedió? El primer libro, que él se llamaba Nubes, ¿tá? Lo llamaron un grupo de intelectuales, donde digo, que estaba los monstruos, Julio Pelicher, Salvador Rueda, Ramón del Valle Inclán, Ramón del lo Valle. llaman y lo llevan a Madrid. ¿Y quién encabezaba todo eso? Nada más y nada menos que Rubén Darío. Lo llevan a Madrid, le agarran el libro, Valdra, Uh -huh.
Y él se va al libro muy orgulloso, ¿no? Se lo desguazan al libro. Agarran y dicen, bueno, vamos a separarlo en dos. Esto por un lado y esto por el otro, ¿no? Entonces, el libro le ponen ninfeas por un lado, ¿tá? Que lo imprimen en tinta verde, ¿tá? Con un prólogo nada más y nada menos que de Rubén Darío, ¿tá? Darío, O sea, eso te iba a Rubén, decir. El programa de Feas es de Rubén Darío. es de Rubén Darío, ¿tá? En una pequeña imprenta que es de un librero, o sea, a ver, eran, digamos, cosas artesanales, porque inclusive creo que llegaron eran 200 o 300 ejemplares, más no era, ¿tá? Y después el otro lo publican con el nombre de Ninfeas, ¿tá? Junto con otro libro, o sea, publicaron dos libros juntos, que se llamaba La Copa del Rey del Tule, o La Copa del Rey Tule, ¿tá? Que era una obra de otro autor de la época, que se llama Francisco Villaespesa, ¿tá? Y este fue editado en violetas, ¿tá? En color violeta, ¿tá? Eh, y constaba de 20 poemas. Perdón, Ninfeas era el primero, el segundo era Alma de Violetas, por eso fue publicado en color violeta. Si yo me confundí, ¿tá? Ninfeas era en color verde, Alma de Violetas en color violeta, ¿tá? Ahí es cuando se editan los primeros libros de Juan Ramón Jiménez, cuando se da a conocer Juan Ramón Jiménez. Él vuelve porque se aburre, vuelve, se va porque se aburre. Era bastante Sí, particular Juan Ramón. Juan Ramón, yo creo que una de las o de los sucesos más importantes, sin lugar a dudas, que marca la personalidad de Juan Ramón, y más tarde lo vamos a ver en sus escritos, en su relación visceral con la muerte, esta situación hipocondríaca, depresiva, que los rasgos de carácter, ¿no?, que forjan a Juan Ramón obviamente son transmitidos a su obra, es este suceso importante que fue la muerte de su padre, don Víctor, ¿no?, que muere, y la ruina de la familia, la cuestión familiar, sí, tan difícil que tuvo que vivir, esto finca en Juan Ramón pues ese carácter depresivo, que incluso es ingresado a instituciones clínicas psiquiátricas debido a estas circunstancias. Si no me equivoco, por primera vez en Francia, fue la primera vez que fue internado, tras 2 ocasiones en España. Los versos de Juan Ramón, yo creo que siguen estos cánones modernistas, y yo creo que van a reflejar ese tiempo, el tiempo del modernismo, porque ya de inicio él tiene una estética práctica pero depurada, en mi opinión, quiero decir, sí, sí, un estilo más bien sobrio, pero al mismo tiempo es elegante. Estos ingresos en Francia y luego en Madrid lo acercan a estos movimientos literarios y de pensamiento, y creo que allí, en una estancia, si tú no me vas a dejar mentir, tal vez ahí un poco perdida en los tiempos, pero allí en una estancia de estudiantes, después de salir de una de estos momentos, sucesos maníaco-depresivos que tuvo, conoce a la persona que va a cambiar todo el contexto, yo diría, en mi humilde opinión, de su obra literaria. No solamente el contexto de su vida, cuestiones del corazón, pero de su obra literaria, y es a su señora esposa, la señora Zenobia Camprubí, deja ver si lo pronuncié bien, Camprubí. Y digo esto porque se trataba también de alguien excepcional, estábamos hablando anteriormente de esto también. La historia con Zenobia también, que tiene una trascendencia enorme, porque hicieron trabajo literario juntos. Y yo te contaba que a mí me había parecido tan interesante haber descubierto en esta investigación que hice, porque debo de reconocer que yo no lo sabía, y que mucha de la obra de Juan Ramón la empecé a estudiar hace poco, es saber que todas las traducciones que he leído de la poesía maravillosa de este escritor hindú, que es Rabindranath Tagore, fue hecha por Zenobia, la esposa, sí, de Ramón Jiménez. Ella
hacía esas traducciones y él las revisaba y las corregía. Ya Sí, básicamente, le daba el toque poético. exactamente. Entonces, hasta ahora, hasta hoy en día, las traducciones, los libros que encuentres traducidos de Rabindranath Tagore fueron traducidos por Zenobia Camprubí. Camprubí. Quería comentarte, era un Don Juan, digo, era un Don Juan, Juan Ramón Jiménez, era un Don Juan, y la primera enamorada que él tuvo, que fue un amor totalmente platónico, se llamaba Blanca Hernández, y él la nombra en sus poemas como una novia blanca, ¿tá? La novia blanca de su primer libro de amor, que data de 1911 más o menos, se debe a ella. Fue muy enamorado, tuvo muchos romances, es Hace- más, dicen que se enamoró hasta de monjas, ¿tá? Hay Era, una parte muy interesante. Hay una parte bien interesante de este documento que te comentaba que había encontrado, que es, lo tengo que decir, porque tenemos que citar, digo, hay muchas fuentes, obviamente existen muchas fuentes, porque se trata de Juan Ramón Jiménez. Hay un ensayo escrito por Antonio Martín Infante de la Universidad Internacional de Andalucía. Este ensayo fue escrito en el 2010 y se llama Juan Ramón, las mujeres y el amor antes de Zenobia. sí, 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 sí. Y es Ahora un, yo estoy repasando aquí otro libro de Juan Ramón Jiménez. Estos son poesías, Valdra, del año, esta es la primera antología de poesía en verso del año 1917. en 1917. ¿Es la 17. primera antología? Es la primera antología de poesía en prosa, Oh, en ok. prosa, en prosa, de 1917. No, te quería comentar otra cosa. Uh-huh. Digo, después de esto, él viaja a Madrid en 1903 y se enamora de una ciudadana norteamericana que se llamaba Louisa Green, que era descendiente de los hermanos Green, de los cuentos. ¿Tá? Eso me Era, contabas. era una mujer que estaba casada con un magnate, digamos, español, pero que tenía muchísimos negocios en astilleros y negocios en México, y que la trataba muy mal. Entonces logra separarse ella de él, el hombre era alcohólico también, y Juan Ramón le ofrece casamiento, y ella le dice que no. Después, lo más importante es que Luisa Green, qué importancia tuvo en la vida de Juan Ramón. Aparte de que él se enamoró, fue la primera persona que lo introdujo en la lectura en inglés de los poetas románticos ingleses, ¿tá? Y norteamericanos. Y a su vez también colaboró él, o sea, hizo lo mismo que iba a hacer después con Zenobia, lo hizo primero con esta mujer. Esta mujer hicieron la traducción en español del Himno a la Belleza Intelectual de Shirley. Shirley era un poeta inglés que fue más conocida y tuvo más importancia la señora de Shirley que el Uh-huh. propio Shirley. Porque la señora de Shirley se llamaba Mary Shirley, o sea, porque adoptaban el apellido del esposo, y fue la autora de El Nuevo Prometeo, que es nada más y nada menos que Frankenstein. ¿Ah? Sí, de Maricel. Sí. Mary Shelley, Frankenstein. O sea, todas estas historias, ustedes saben que cuando nosotros hacemos Con el cielo al revés, siempre contamos la historia de que siempre decimos que las historias se encadenan, ¿no? O sea, ustedes dirán, ¿cómo salió con Frankenstein? Bueno, es justo de la casualidad que le hicieron la traducción, porque aparte hablaron con este hombre, le hicieron la traducción de la obra, ¿tá? Y, de esta obra. Pero después el amor de la vida de él indudablemente fue Zenobia, ¿tá? Que inclusive se comenta que había poemas de Juan Ramón Jiménez, firmados por Juan Ramón Jiménez, que en realidad los hacía Zenobia, porque Zenobia tenía una importancia intelectual igual o más alta que la de Juan Ramón. ¿Tá? Fue una figura importantísima. Como todo poeta, como todo artista, pues tenía esa cuestión del amor a flor de piel, ¿no? Era enamoradizo, tuvo relaciones más bien de carácter solo sexual, hablábamos de una de ellas al principio, como tú mencionas, algunos romances por ahí, incluso con, me imagino,
en tiempos escolares con algunas monjitas y ese tipo de... Hay mucha tela de dónde cortar en cuanto a los amores a las mujeres que Juan Ramón Jiménez amó y a las que les dedicó muchos de sus poemas. Susana Almonte, una de ellas. Por aquí tenemos a Georgina Hafner, de la que tú también me hablabas. Una vez que había terminado con Luisa Grimm, Juan Ramón tiene esta lasciva excepción, vamos a decirlo así, con sí, Susana Ponte, y llega con Georgina Hafner, y bueno, pero nos ubicamos en tiempo. Él conoce a su esposa, a la que va a ser su esposa, en 1913. Se enamora profundamente de ella y tuvo un noviazgo un poquito difícil porque hizo varios viajes a Francia, luego a Estados Unidos, pero en 1916 finalmente se casan. Vamos a... Ahí hace un libro de poemas que se llama Diario de un poeta recién casado. Diario de un poeta recién casado, uno de los más interesantes y más comentados de Juan Ramón. Sí. Y este hecho y este descubrimiento va a ser decisivo, este redescubrimiento del amor en Juan Ramón Jiménez va a ser muy decisivo en su obra. Yo creo que ahí es donde marca una frontera literaria. Realmente se dedica con su esposa a traducir 22 obras completas. Sí, Hindú Rabindranath Tagore. En más concreto, en 1916 fue nombrado director literario de nuevas ediciones de la editorial Calleja y se creó la colección Obras de Juan Ramón Jiménez, en la que aparecieron Estío, que escribió en 1916, Sonetos Espirituales en 1917, la edición completa de Platero y yo, y Diario de un poeta recién casado de 1917, y además a su esposa le encargaron la traducción de 15 cuentos. En correspondencia, Juan Ramón dedicó a Rafael Calleja su Diario de un poeta recién casado, y Jiménez recibió el encargo de entablar relaciones editoriales norteamericanas dedicadas también a la literatura infantil y a la pedagogía cuando partió en Nueva York en viaje de novios. Y ahí su llegada a América, que tiene esta trascendencia importante porque hay una como sequía en ese tiempo, una sequía literaria de Juan Ramón, porque se dedica más bien a hacer viajes. Llega a Sudamérica, Argentina, a Montevideo, hablábamos de eso un poquito al principio. Sí. Sí. Y ajá. No, quería comentarte nada más que ya empieza a influir en la generación del 27. Ya empieza a ser el punto referente de poetas como Federico García Lorca, como Salinas. Ya empieza a ser una figura importante, digamos, dentro de ese movimiento. O sea, no lo integra, pero es el referente. Ya empieza a influir su creación literaria. Aparte ya había editado, yo no me acuerdo ahora el nombre de la revista, Helios, había editado una revista y esa revista era un punto referencial también en España del movimiento literario de ese momento, ¿no? Un detalle importante, él seguía enamorando mujeres, ¿no? Resulta que hay una chica que se llama Margarita Gil, que era amiga de Zenobia, que Margarita Gil era muy conocida en el ambiente artístico porque era escultora y tenía una particularidad, que era escultora, pintora y esculpía con una facilidad impresionante, tanto en piedra como en madera. Ella le propone ser amante de él y él la rechaza, le dice que no, y la chica toma la decisión de suicidarse en el año 1932. Y esto, por supuesto, que marca, lo impresiona muchísimo a Juan Ramón Jiménez y lo marca para toda la vida. Y un detalle importante de esta muchacha, de Margarita Gil, dicen que los dibujos de Margarita Gil fueron la base
fundamental de inspiración para Antoine de Saint-Exupéry, porque literalmente le copia el estilo, la forma, digamos, de pintar, y es el antecedente primero de los dibujos del Principito. ¿Tá? O sea, se dicen que los dibujos del Principito fueron copiados el estilo de Margarita Gil. ¿Tá? O copiados el estilo, no inspirados en, sino copiados en el estilo. Copiados en el estilo, sí, de Margarita Gil. ¿Tá? Yo no he visto, no he tenido oportunidad, pero quienes han visto dicen que son, la ves y parece que fuera, decís, lo dibujó la misma persona que dibujó El Principito, y hizo los dibujos Margarita Gil. En eso se apoyó Antoine de Saint-Exupéry, que aparte la conocía, para hacer los dibujos del Principito. Fue famoso en ese momento el tema del suicidio de esta chica, ¿no? Bueno, es otra de las cosas que en un espíritu depresivo como el de Juan Ramón, indudablemente dejó mella, ¿no? Aparte, ya en esos momentos empezó las primeras señales de la enfermedad de Zenobia, que lo va a durar hasta la muerte, ¿verdad? A la muerte. Y también va a marcar a Juan Ramón. Y ubicar en tiempo también la generación del 27, la situación política de España, la guerra de España, que también ahí es a donde también hay un parteaguas en la vida de Juan Ramón. Él sale de España, ¿verdad? Sale de España. No tiene más interacción, ya sale para no volver, de alguna manera, después de la toma de Franco en España. Y yo creo que ahí hay una permanente, yo diría, inquietud, una constante búsqueda que explican esta evolución, este estado del más noble, ¿no? de Juan Ramón, que resume sus caminos recorridos por la poesía española hacia las nuevas formas, esta trayectoria que se ve interrumpida por la cuestión de España, pero que no deja de hacer mella en las futuras generaciones. Juan Ramón tiene una evolución en su poesía increíble. Quien ha podido hacer estudios, porque obviamente Juan Ramón tiene muchos estudiosos de su poesía, de su trayectoria, que ha pasado por diferentes etapas, desde una poesía muy sencilla en sus comienzos, una poesía envuelta en estos ropajes de modernismo, en esta etapa de depuración progresiva, pero después se dirige hacia una poesía que muchos definen como una poesía más desnuda, obviamente más depurada que las galas modernistas, pero también la vuelve más sensitiva, más intelectual, como que más verdadera. Yo podría decirlo de esa forma, como que más verdadera, desde sus inicios en 1915 hasta, digamos, 1936, por ahí más o menos. Sí, más o menos hasta el 36, que es cuando él se va de España. Exacto. No te olvides también del gesto que tuvo, que me parece que lo marca. Él cae en otra depresión también cuando se entera del fallecimiento de su sobrino, que él adoraba a su sobrino, que era falangista. Entonces él decía que las ideas que pudiera tener el sobrino no tenían absolutamente nada que ver con el amor que sentía por ese sobrino. Y es más, se compromete, porque aparentemente era un poeta que no era comprometido, pero en su casa, en su piso, corre riesgo la vida de él y de su mujer porque alojan a 12 chicos huérfanos de la guerra. ¿Ah? Y le anuncian y le avisan que tiene que irse de ahí porque lo iban a venir a buscar. Entonces trata de colocar a los niños y se escapa. Y en el 39, justo antes prácticamente cuando se va, mejor dicho, no estaba, el piso estaba todo alajado, ¿tá? Y estaba con sus libros. Entran las tropas de Franco al piso y le destruyen todos los libros, todos los manuscritos que tenía, todo, o sea, le saquean la casa. ¿Tá? Me parece que es un detalle importante. Y a partir de ese año, del 39, él se establece en Miami, ¿tá? Donde compone los poemas de Coral Gables.
y un año más tarde es hospitalizado porque cae en una depresión y está hospitalizado 8 meses. O sea, era, eh, a ver, cuando caían esas depresiones eran terribles, ¿no? Era muy, muy malo. Sí, era considerado también, ojo, también, ¿no? Rubén Darío decía, en un momento dado dijo que era histérico. O sea, no tenía, digamos, era medio colérico, era medio especial Juan Ramón, tenía su carácter, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, para darte un dato, no se llevaba para nada con Azorín. Decía más adelante de Pablo Neruda que para él Pablo Neruda era el mejor de los peores poetas. Sí, el carácter de Juan Ramón fue así. Yo diría que Juan Ramón tuvo muchos críticos y él fue muy crítico de muchos de sus Sí, críticos. Tuvo enemigos literarios, literales, ¿no? Enemigos literarios que criticaron mucho incluso su nombramiento, su entrega al Premio Nobel de Literatura. Fue muy criticada en su en el momento. 56, sí. Fue muy criticada en su momento. Ya hablábamos de esa época de Juan Ramón, que yo creo que volviendo un poquito más atrás, exceptuando sus dos primeros libros que tú mencionaste, eh, el mundo poético de Juan Ramón Jiménez yo diría que es un mundo eh, muy personal. Eh, Abunda en su poesía estas impresiones sensuales, ¿cómo le diría? Sentimentalismo reiterativo, monótono, que se manifiesta un poco como más melancólico, lleno de vaguedad, pero también como una característica muy propia de él, estos pasajes silenciosos, esta cuestión de los sentidos, tocaba mucho los atardeceres, los amaneceres, los colores claros, los fríos, los transparentes. Había muchas sensaciones en su literatura, pero después, cuando llega a América, si tú lo llegas a notar, existe un cambio importantísimo en su obra poética. Se vuelve más sombrío, eh, menos ornamental que al principio, que era Ujú. más bien arraigado en el modernismo, menos sonoro, yo diría, escribe más prosa que otra cosa y utiliza un léxico, aunque sigue siendo un léxico muy sencillo, un lenguaje muy basado en la poesía beckeriana, pero como que ya no, yo siento que ya no tiene esa inconmensurable como esa alegría que tenía antes en su obra poética. Sigue siendo bella, sigue siendo sencilla, sigue siendo inspirada, pero yo siento que sigue habiendo esa constante en él, ese terror que él tiene hacia su misma poesía. Y te voy a explicar por qué eso. Porque lo que he podido saber, lo que he podido investigar acerca de los estudiosos de Juan Ramón Jiménez, él era una persona que rehacía sus poemas y es una cosa que a mí me asombró. Sí, Y a mí me asombró muchísimo porque para que un poeta vuelva a estar en la circunstancia, en el momento de volver a escribir el mismo poema, porque como te lo decía anteriormente, cuando tú escribes un poema estás en una situación emocional. Escribes un poema de amor porque estás enamorado o un poema de amor porque estás desenamorado, pero escribes en base a un sentimiento, a una situación emocional que tiene fecha, que tiene hora, que tiene una circunstancia. Cuando tú reescribes un poema de la manera en que Juan Ramón lo hacía, ¿cómo te puedes ubicar de nuevo exactamente en esa misma circunstancia y en ese sí, claro. momento? Es increíble. Sí. Cuando yo escuché eso, eh, yo me quedé sorprendida y incluso
mencionan que la primera antología poética que escribe Juan Ramón, la editorial, no recuerdo en este momento el nombre de la editorial de la primera antología poética, le estaba apresurando, tenía tiempos precisos de entrega, le estaba apresurando y él no paraba de reescribir, no solamente de arreglar, de hacerle cambios estéticos o algunas cuestiones a su obra ya publicada, pero sino rehaciendo la mayoría de sus poemas, de tal modo que cuando él entregó la primera antología poética, él ya comenzó a reescribir la segunda antología poética y después les dijo, ¿saben qué? Publíquenla como ustedes quieran, porque si yo la sigo arreglando, Sí, no voy a terminar. no voy a terminar. No voy a No, no, terminar de escribir. impresionante. E inclusive es más, me encantaría tener la posibilidad de leer alguna de las cartas, porque para él las cartas eran fundamentales dentro de su creación literaria. Porque otra cosa, a ver, falleció en el 58, Sí. ¿verdad? Pero el tema es que se siguieron publicando libros de él hasta, hasta el 90. Porque ¿qué sucedió? Se encontraron tanto en Miami como en España, como en Puerto Rico, manuscritos de Juan Ramón Jiménez, que eran como ese cofre mágico que encontramos la semana pasada con Pessoa. Bueno, aquí él lo tenía desparramado ¿cómo es? En dos continentes, en forma impresionante, digamos, ¿no? O sea, eran obras y obras que él tenía y bueno, que después de fallecido empezaron a publicarlas también, ¿verdad? Y las cartas eran algo fundamental, donde en las cartas entras a ver, digamos, porque no solamente son las cartas que él escribe, porque él hacía copia de las cartas que escribía, sino que entras a ver también la relación que tenían otros escritores con respecto a él, ¿no? Que es otro de los temas, ¿no? Cómo el tipo subyugaba de manera tal que lo admiraban y muchos de ellos que fueron, digamos, agradecidos y que inclusive los exteriorizaron hacia Juan Ramón, como Pedro Salinas, por ejemplo, lo terminan, no digo traicionando, sino que terminan peleándose con él y las peleas de los escritores no se hacen muchas veces de frente a frente, digamos, no se hacen de forma personal. Muchas veces, como vimos la otra vez en el programa Con el cielo al revés, lo hacen en editoriales de revistas o lo hacen, digamos, por carta o lo hacen directamente, digamos, publicándolo en algún lugar. Nosotros nos acordábamos de la pelea entre Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti. Bueno, esto también le sucedió a él con Pedro Salinas, por ejemplo, ¿no? Que Pedro Salinas dijo que la poesía de Juan Ramón Jiménez había vuelto una poesía falsa, inhumana, agonizante y espectacular. Agonizante y espectacular. Sí. O sea, contradictorio, pero... ¿ah? Y bueno, y junto con Pedro Salinas estaban Jorge Guillén, Damas Alonso, José Bergamín, toda gente de la generación del... Termina peleado con todo, Juan Ramón. A ver si nos entendemos. Toda la generación del 27 que lo tomó como, como, Como referente. como referente. Es más, Juan Ramón les escribe una carta que le dicen, quedan hoy retirados trabajo y amistad, ¿tá? Y escribe, para JRJ, asesinado, él pone JRJ, asesinado en 1934 por sus discípulos, PS, JG, DAJB y sus paniagudos. O sea, estaba diciendo, Juan Ramón Jiménez en este momento ha sido asesinado en 1934 por sus discípulos Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damas Alonso y José Begarmín. O sea, cómo lo expresaba él de esa manera. Otro detalle importante, no le gustaba escribir con G, escribía con J. Puta. ¿Tá? Él reemplazaba la G por la J. Punto. Él decía que estaba bien así la forma de escribir. No sé si tenía algo que ver creo que era la forma de escribir anterior. Y bueno, y lo refleja, ¿no? Están los Jiménez con G, él era Jiménez con J, y él escribía todo con J.
Interesante. Todo lo que tenga que ver con Juan Ramón Jiménez tiene que ver con una época tanto en España como en América, porque durante su exilio aquí en América, él sigue invariablemente su indagación, aún por encima de las circunstancias, aunque más encerrado en sí mismo, atento a lo que estaba haciendo, a las visitas que él hacía, a las ponencias que él hacía, pero también yo creo que con una búsqueda de una obra cada vez más exigente, más ambiciosa, pero sigue reviviendo todo el tiempo su poesía, sigue reviviendo todo el tiempo sus poemas y sigue creando otros. Ahí yo creo que después de ese periodo que te mencionaba de silencio que se da, es cuando logra llegar a la nueva producción literaria a partir de su viaje a Argentina y ese reencuentro yo creo con su lengua, obviamente, después de vivir viviendo en Estados Unidos. Pero ahí solamente publica 2 libros independientes, que ya lo mencionaste, uno que es Romance de Coral Gables, que publica en 1948, luego formaría parte de un proyecto que se titulaba El otro costado, y Animal de fondo, que es uno de mis favoritos. 1949 creo que lo escribe, y ahí se convertía, yo creo que en la parte, para mí, en la parte más ¿cómo diría? Más novedosa, más, más moderna de Juan Ramón Jiménez. Eh, Luego creo que va a escribir la tercera antología con J, antología poética, que es en 1957, y la revisión de la segunda con poemas más nuevos que los otros. Es impresionante. Y después la otra historia, en el 2012, ahora no recuerdo el autor, pero hay un autor que contaba la historia que voy a contar ahora, que tiene que ver con Georgina, otra enamorada de él, que en realidad no existió. Georgina Howard, creo que era el nombre, si mal no recuerdo, o algo similar. El hecho es este en concreto. Él estaba internado, recibe una carta, em, el sello editorial recibe una carta y se la lleva, ¿no? Esa carta estaba escrita por una admiradora de él que vivía en Lima, en Perú. Inclusive es más, era escrita en papel rosado y perfumado. Y él en esa situación en la que está, entra a leer esa carta y es una carta de amor. ¿Tá? La mujer está enamorada de él y se entra a escribir. Se escriben, ella le responde, o sea, demoran las cartas, ¿no? Demoran. Y él cada vez está más emocionado y lo que él no sabía, que las cartas de Georgina eran una obra colectiva. Era un grupo de amigos, de estudiantes, que le escribían desde un mesón, desde una taberna de Lima. ¿Tá? Ellos habían inventado todo, habían inventado la foto, porque recibió con una foto, la carta, el nombre, la forma de escribir, la caligrafía tan delicada. ¿Tá? Y cada vez que recibían ellos una carta de Juan Ramón, se reunían, discutían qué responderle, hacían como una especie de ejercicio, digamos, literario, y bueno, ponían manos a la obra y le escribían. ¿Tá? Y con el paso del tiempo, carta va, carta viene, las cosas fueron modificando y bueno, Juan Ramón se fue enamorando, ¿no? Y hasta que un día Juan Ramón agarra y les dice que va a embarcar para Lima. Ahí quedaron despavoridos. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que agarrar, no sabían cómo hacer para decirle que era toda una mentira. Tuvieron que agarrar, ir a consultar con el cónsul de España, ¿tá? Porque tampoco eran, a ver, eran jóvenes intelectuales y eran de la clase alta de Lima, ¿no? Fueron a hablar e inventaron, ¿tá? Con el cónsul de, mejor dicho, hablaron con el cónsul de España y hablaron después con el cónsul del Perú en Andalucía. Entonces, un día va el cónsul de Perú en Andalucía, le golpea a Juan Ramón y le lleva una carta donde le dice que esta chica, Georgina Hübner, había muerto. Entonces, de esa manera pudieron evitar que Juan Ramón fuera a visitarla, ¿tá? A, a Lima. Después Juan Ramón se enteró porque después le contaron, después se enteró que era todo un truco, ¿no? Era todo un ejercicio literario del cual él se había enamorado, ¿no? A ver,
tiempos donde una carta demoraba una eternidad, donde... Eso te iba a decir, tenemos que ubicar en los tiempos. Claro, sí, claro. Esa ubicación de lo que hoy, de las comodidades que nosotros tenemos hoy, o sea, a ver, las comodidades que nosotros tenemos hoy nos permiten una comunicación fluida, única, pero nos quitaron el romanticismo, eso no cabe duda. Sí, sin lugar a dudas, pero tiene muchas ventajas también. Sí. Tiene muchas ventajas esa cuestión. Nos encontramos ya cerca de la muerte de Juan Ramón, pero no se da, y obviamente no podríamos nunca dejar de hablar del momento en que Juan Ramón recibe el Premio Nobel de Literatura, o no recibe el Premio Nobel de Literatura. No, en el 56, claro, sí. 56. Hay una narración que habla del momento, de las circunstancias que estaba pasando Juan Ramón, que era precisamente la enfermedad de su esposa, de Zenobia Camprubí, que tenía cáncer. Ella estaba ya muy enferma. Hay que hacer notar esto. Juan Ramón se convirtió, o la relación con Zenobia se convirtió en una relación muy simbiótica. Era una cuestión, no solamente que eran un equipo de trabajo increíble, porque hacían tantas cosas juntos. Ella le hacía los escritos a máquina, ella le ayudaba con todo lo que tuviera que ver con su obra, con su literatura, pero también como musa, como inspiración de su obra, y todo lo que tiene que ver con esta relación que se vuelve de una forma en la que no se puede concebir a Juan Ramón Jiménez sin Zenobia a su lado. Entonces ella se enferma, ella ya está muy mal, cuando un amigo cercano le menciona que le han dado el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón, pero que todavía no puede decírselo porque por cuestiones de la academia, tenía que haber todavía algunas cuestiones que tenían que arreglar, y todavía no se lo podía decir, y ella les pide que se apuren, que se apresuren a hacerlo, porque ella presentía que ya su muerte estaba cercana, y ella quería ser quien le dijera a Juan Ramón que había ganado el Premio Nobel de Literatura. Cuando ella le dice a él que le han otorgado el galardón, él no le encuentra ningún motivo, precisamente por la situación en la que se encontraba. Ella muere y él no va a recibir el Premio Nobel de Literatura, y es allí donde pues comienza el principio del fin, ¿no? Incluso en este documento que leí se menciona que tiempo después él iba todas las tardes a visitar a Zenobia, y se sentaba a platicar con ella, se sentaba a charlar con ella. Imagínate la circunstancia, la situación, con la situación emocional con la que siempre vivió Juan Ramón. Debió de haber sido, o fue fatal, la pérdida de Zenobia. Él muere 2 años después, increíblemente muy pronto después de la muerte de Zenobia. Y bueno, nos queda su obra, nos quedan sus historias, nos quedan sus amores, nos queda su carácter, ese absoluto que fue Juan Ramón, ese referente de todos los que hablamos esta lengua maravillosa que es el español. Sí, es así. Yo creo que Juan Ramón siempre nos va a mantener a nosotros en esa poética ideal, sencilla, en ese romance, en esa canción, en ese soneto, en esa sensación melancólica que siempre nos va a hablar de aquella época
que trasciende, ¿no? Que ha trascendido la atmósfera más bien, yo diría que hasta mística de su poesía. Y bueno, versos que nos deja esa poesía, esa unión con la divinidad que yo le llamo a la poesía, porque para mí la poesía es una unión con la divinidad, con la belleza, con el universo. Y para mí eso fue. Para mí Juan Ramón Jiménez es sinónimo de poesía, de belleza, de esas que pueden salvar a los hombres, ¿no? Sí, indudablemente, Que los vuelven eternos. indudablemente. Para mí es una parte importantísima de esa creatividad de Juan Ramón, fuera de la historia maravillosa que nos deja con su obra y con su vida. Valdra, tú estás ahí en Boston. Estamos hablando de Boston, año 2020, ¿verdad? Bueno, yo quiero, son tres palabritas nada más. Leerte algo de este libro, Uh -huh. diario, ¿tá? De Juan Ramón Jiménez, que lo escribió en 1916. 1916. Entonces, hay un poema que se llama De Boston a Nueva York, se llama el poema, ¿no? Pero cuando empieza dice, Sevilla, Triana, ah, no, rojas, hojas secas, ruedan leves y raudas, hacia Boston, que da una vuelta y se pierde, con el viento helado, sobre la nieve inmensa y dura. Una varida de sol, adiós, hojitas, adiós. ¡Ay, qué lindo! Pero es Boston, ¿no? Es Boston ahora, en 2020, ¿verdad? Tú siempre me dices, no conozco Boston, pero tú siempre me dices que es hermoso el otoño en Boston. Digo, supongo que aquí te ves reflejado otoño e invierno de esa manera, ¿verdad? Me recordó a las hojitas precisamente el día de hoy, estando en YouTube, me encontré con una recomendación de esas que tú abres un video y te dan una recomendación ahí de lado, con un video que yo hice hace muchos años, no recuerdo exactamente, unos 6 añitos, tenemos 7 añitos con la radio, más o menos en aquellos tiempos hice un video con la canción Honrar la Vida de Mercedes Sosa. Ujú. Y le incluí unas fotografías que yo hice cuando estaba recopilando material para el primer poemario. Y hice mucha fotografía en sepia y la mayoría son fotografías de Boston. Claro. Tienen, y en esa época, precisamente en el otoño, de la caída de los árboles, que tienen unos colores maravillosos, entre anaranjado, amarillo, un poquito más oscuro, un color hermoso en los campos de Boston, que yo los invito obviamente a visitar cuando ustedes quieran. Eh, y me hiciste recordar ese momento con esa... Claro, Es, era la magnitud de lo que quería, en pocas palabritas, de lo que quería comentarte. Bueno, esto es la generación del 27, que fue la generación en la cual él tuvo la influencia, que fue, digamos, la figura, no integró la generación del 27, pero fue, digamos, la guía de dicha generación. Después terminó peleado con todos, ¿no? Como dijimos. Valdra, comentar para el próximo, el próximo encuentro. Bueno, antes que nada, eh, hablaste de Mercedes Sosa. Hoy se cumplen 85 años del nacimiento de la cantante argentina, que una voz imprescindible, ¿no? No solamente por lo que cantaba, sino por lo que expresaba con su forma de ser. Eso es importantísimo. Por lo que era ella en sí, ya no como cantante, sino como ser humano. Este, por su solidaridad, por su forma de ser, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Comentarles que mañana en Con el cielo al revés vamos a tener música. Nosotros acá tenemos la carencia de no poder compartir música. Vamos a tener música de Mercedes Sosa, entre otros, algo de Gilberto Gil también. Y vamos a compartir la historia, entre otras cosas, primero de un autor español, un periodista español, algunas cosas muy interesantes, y después la historia de una poetisa japonesa que escribía los poemas muy similares a Juan Ramón Jiménez, pero ¿verdad? nunca lo conoció. Nunca lo conoció. Muy similares a Juan Ramón Jiménez, que fue una poeta que, no la, que se suicidó, ¿ah?
que la casaron obligada. Es una historia muy rara. Ella estaba enamorada de un chico que supuestamente era el primo, y no era el primo, era el hermano. Y no sabía que era el hermano. Al final, para que no sucediera, digamos, eso trágico, que se casara con el hermano, la obligan a casarse con un hombre que la trataba mal. Ella luego se suicida porque tiene una hija con ese señor, pero el señor le quita a la hija, entonces decide suicidarse. El tema es que los poemas de ella los tenía escritos en cuadernos, y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, parte de esos cuadernos desaparecen. Y otra parte, 3 nada más, puede salvar su hermano, y son publicados después. El hecho es que esta poetisa fue un símbolo cuando hace poco tiempo sucedió, poco tiempo digo, pero ya ha pasado ya unos años, el tema del tsunami. ¿Da? Cuando sucede el tema del tsunami, se toma como ejemplo la poesía de ella para ilustrar la tenacidad, el esfuerzo y el tesón, digamos, del pueblo japonés. Así que vamos a hablar un poquito de ella mañana en el programa Con el cielo al revés, compartiendo y recordando a Mercedes Sosa, entre otras cosas. Y para el próximo programa, Valdra, para el próximo encuentro nuestro, ¿qué te parece este autor? Vamos a ver a Edgar Lee Masters entonces. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Apasionante. Si hay algo apasionante, es Edgar Lee Masters. Toda su historia, toda su historia, su escritura, a quienes, digamos, quienes tomaron de ejemplo, digamos, su. Este es otro autor que escribió un montón de cosas, quedaron todas en el desecho. Una sola obra fue descomunal. Es más, al principio cuando escribía, ya me estoy adelantando, cuando escribía, no lo tomaban en serio, porque decían que era plagios y que copiaba de otros lados. Hasta que al final un día, como decimos en criollo, el tipo se puso las pilas, se inventó un mundo imaginario y fue fuente de inspiración de muchos autores, como Gabriel García Márquez, como Lina Faulkner, un montón de autores que lo tomaron de fuente de inspiración, como el propio Juan Carlos Onetti también, a este señor Edgar Lee Masters, que los invitamos. Y si alguno de ustedes es apasionado de la literatura de Edgar Lee Masters, encantados de que puedan venir y ilustrarnos, ¿no? Porque nosotros aquí lo que hacemos es compartir cosas, pero más que nada aprender. Nosotros estamos aprendiendo. Para mí es un continuo aprendizaje. Yo te agradezco muchísimo que hayas traído a la palestra a este hombre solitario y retraído que fue Juan Ramón Jiménez, que para mí, digo, yo ya conocía un poquito de su poesía, de su obra, pero volverlo a buscar, yo creo que me encantó, sobre todo darme cuenta que sigue tan permanente, ¿no? En la búsqueda yo creo que la búsqueda constante de Juan Ramón fue la belleza y lo absoluto, y yo creo que así fue como sirvió de faro para estos poetas puros, que fueron los poetas del 27, los poetas también de la posguerra, que pues después que de lo que pasó en España se alejaron de aquella estética, más bien preocupados por los problemas sociales, pero que los poetas de ahora, cuando los nuevos poetas tratan de renovar este lenguaje poético, buscan a Juan Ramón Jiménez, indudablemente, lograr esa alta estimación en la poesía, ¿no? Su poesía es totalmente personal, es original, es tan linda. Todo el conjunto de su obra, pues yo creo que no lo creo, se le considera sin duda uno de los genios maestros de la poesía moderna española. Así que, ¿y qué sí, más? Rafael Alberti, por ejemplo, decía que para él Juan Ramón Jiménez era un genio directamente. Nada menos que Rafael Alberti, ¿no? Que fue una de las figuras máximas de la literatura española, sentía una profunda admiración por Juan Ramón Jiménez. Así que yo te agradezco mucho que me hayas hecho volverme a reencontrar con la poesía pura, que esa de la que difícilmente nos deberíamos alejar, pero que cada vez nos alejamos más, ¿no?
Muchísimas gracias y listos para Con el cielo al revés el día de mañana, hacerles la atenta invitación para que mañana en punto de las 7 de la noche, hora del este, aquí en los Estados Unidos, y 8 de la noche allá en el sur, nos encontremos Con el cielo al revés para escuchar música, para platicar y para reencontrarnos con la belleza absoluta de la Zona Libre Radio. Muchas gracias, Pancho. Valdra, una consulta nada más antes de irnos. De mente abierta, ¿en qué estamos? De mente abierta, el lunes salió ya el séptimo capítulo. Estoy emocionadísima con el octavo que va a salir esta semana. En el séptimo, Valdra, qué padre, ¿eh? Me mató, digo, quedé... Qué historia, ¿eh? ¿Qué historia? Fíjate que recibí algunas cartas, mensajes de personas que lo escucharon y que me dieron sus puntos de vista, sus opiniones. Como te lo dije Con el cielo al revés de la semana pasada, cuando yo hice el tema, que yo ya lo conocí desde su origen, fue muy difícil para mí tomar la decisión de hacerlo, sí, pero lo hice. Y fue un descargue emocional para mí. Hacer este tipo de programas es muy lindo porque lo disfruto, me gusta, pero también trato de que tenga esa parte, como te digo, de mensaje. Y aquí lo que podemos rescatar, si es que hay algo rescatable, pues fue el que a veces tenemos que buscar, ¿no?, más allá de lo que se ve a simple vista, no solamente en las relaciones personales, pero también en nosotros interiormente, en lo que pasa dentro de nosotros, y cómo el fallo del sistema tan grande que tuvo, que no pudo salvar a estos dos niños, porque sí pudieron salvarlos, y eso sí me dio un poco de coraje. Así que yo los invito, estamos hablando, Pacho y yo, tal vez divariando, muchos tal vez no saben de lo que hablamos, pero hablamos de un proyecto muy lindo que son podcasts en De Mente Abierta Podcast. Lo buscan ahí en Facebook y nos van a encontrar. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es De Mente Abierta Podcast, también allí. Y también los invito, por cierto, y qué bueno que me recordé ahorita de YouTube. Ya vamos a dejar de lado De Mente Abierta, los invitamos a escuchar el podcast, por supuesto, pero ya tenemos canal de YouTube de Diálogos sin Corset. Mañana vamos a colgar este videito allí en YouTube, y vamos a estar colgando algunas cuestiones relacionadas con lo que hagamos aquí, con los escritores de los que hablemos, con el trabajo de lo que hayamos hablado aquí. Vamos a llevarlo a nuestro canal de YouTube, así que los invito a buscar Diálogos sin Corset en YouTube. Les vamos a pasar el enlace muy pronto para que se suscriban, le den clic a la campanita y nos ayuden a darle más visibilidad a este proyecto que es maravilloso, que me encanta. Y ya vamos a tener más espacios. Obviamente tenemos el maravilloso espacio de la página de Libros Se Trata, con el montón de suscriptores que tiene, pero queremos darle más visibilidad al proyecto y lo vamos a llevar a YouTube. ¿Qué te parece, Pancho? Brillante. Y ahora que nombrabas también, quiero recordar también y nombrar a Silvia Visconti, a María Isabel, que es alma mater de todo esto, María Isabel, Anita Ramos, Orieta, digamos, y toda la gente que ahora se me pueden escapar muchos, ¿verdad? Pero toda la gente que colabora ahí específicamente, tanto en la página de libros, con esos posteos maravillosos, como en las páginas de antología, poesía norteamericana, poesía argentina, poesía chilena. Ahí ustedes tienen material prácticamente a diario o semanal que pueden compartir, que pueden copiar, que pueden llevar, traer, que pueden hacer lo que quieran con ese material. Si tienen la gentileza, digamos, de poner el lugar de procedencia, les estamos muy agradecidos, porque es una forma de difusión también bastante importante. Esto lo hacemos todo, digamos, lo hacemos todo por amor.
¿tá? Por amor al arte, por amor a las letras, por amor a los que nos gusta. No es por otra cosa, no ganamos nada nosotros con esto material, pero sí ganamos amigos y ganamos momentos gratos como el que acabamos de disfrutar ahora junto con Balder. Sí, sobre todo para quienes no nos conocían, aunque sabían porque están dentro de la página del libro. Nosotros tenemos una historia larguísima dentro de esta locura de las redes sociales y de todo lo que hemos hecho juntos desde hace 8 años en un proyecto muy lindo que se llama Zona Libre Radio, que es ahí donde vamos a vernos, vamos a escucharnos mañana con el cielo al revés. Hay un conglomerado de gente maravillosa que ya nombraste, algunos que no has nombrado, pero que estuvieron con nosotros desde el principio de esta historia maravillosa, y a quienes les agradecemos de corazón que siempre sigan pendientes de todo lo que hacemos, de todos los proyectos que hagamos. Siempre están allí para decir sí, allí vamos a estar, adelante, suerte con este proyecto. Así que a toda esa gente maravillosa, a Orieta, Silvia, María Isabel, a las Nancy Lara, Nancy Asher, a tanta gente maravillosa que han estado allí. A nuestros compañeros en la radio, a Azul Albornoz, a María Huerta Moreira, a todos ellos que colaboraron con nosotros en la radio. A las chicas que están trabajando en toda la parte de gráfica ahora, esta muchacha que está ayudándonos desde México, la chica que nos ayudó también desde El Salvador, aquí desde Uruguay, a todos ellos también, digo, ¿no? Sí, hay mucha gente. Todas estas cosas son posibles gracias a la gente maravillosa que han estado ahí, y a ustedes que nos están escuchando y que nos van a escuchar, que nos van a seguir escuchando el día de mañana y los días posteriores. Muchísimas gracias, Pancho. Nos encontramos entonces el próximo jueves en otro diálogo sin corset. Un abrazo.